indicarme, tengo marcado del 310, de ustedes no tengo marcado. A ver, vamos a ir así. Obviamente ya hemos comenzado, ¿no? No tengo marcado hasta dónde y no había registrado en mi cuaderno. Entonces, estamos viendo el capítulo de bioenergética. Vamos a hacer como un breve, siempre hacemos un repaso antes de continuar. Pues el capítulo de bioenergética es un tema de introducción también al estudio de las oxidaciones biológicas y es el puente, creo, no sé si les había dicho, es un puente para entrar a estudiar el metabolismo. Entonces, la bioenergética les he colocado como una premisa aquí: cualquier proceso que realiza la célula siempre va a haber o consumo o producción de energía. Y les había planteado algunas preguntas que vamos a ir respondiendo, ¿verdad? ¿De dónde obtienen energía las células? ¿Cómo saber si una reacción va a ser termodinámicamente favorable o no? ¿Cómo se conserva la energía de los productos de las reacciones? ¿Cómo almacena la célula la energía proveniente de los nutrientes? Pues esto estamos basando también en que el ATP es la base molecular del flujo de energía. Para vivir, todo ser vivo necesita alimentos. Los alimentos constituyen fuentes de energía con las cuales va a transformar después la célula en ATP. Los alimentos no solo son fuentes de energía, también son fuentes de carbono, nitrógeno, azufre y fósforo para la biosíntesis. Toda la química de los nutrientes se transforma luego en energía susceptible de llevar a cabo trabajo. Entonces, a partir de los nutrientes, por ejemplo, carbohidratos pueden ser lípidos, proteínas, todos estos tienen en su estructura química, en los enlaces covalentes, conservan una gran cantidad de energía. Esa energía, la célula, repito, tiene la capacidad de transformarla luego en ATP. Y el ATP se utiliza para realizar trabajo celular, como por ejemplo transporte de moléculas a través de las membranas, hemos visto el transporte activo, reacciones de biosíntesis en el anabolismo, crecimiento y división celular, la replicación, la síntesis de proteínas, reacciones químicas no favorables, el acoplamiento energético, transmisión de señales entre células y tejidos, es decir, para las diferentes funciones que conlleva o que sugiere un ser vivo, una célula viva. Habíamos dicho, ¿verdad? Una de las preguntas, ¿cómo se lleva a cabo la transferencia de energía desde los enlaces químicos de los nutrientes hasta ciertas moléculas que constituyen moléculas intermediarias de alta energía? Toda la energía presente en los enlaces químicos, ustedes han visto hasta en orgánica, ¿verdad? Cada enlace covalente tiene un valor de energía determinado. Toda la energía presente en cada uno de los enlaces químicos, cuando se oxidan, carbohidratos, lípidos, proteínas, aunque es un fosfolípido, ¿no? Pero lípidos, sobre todo triglicéridos, van a transferir transferencia de energía hacia moléculas denominadas moléculas de alta energía. El ATP, NAD, FAD, coenzima A. Ahora, los nutrientes, ¿cuándo tienen un elevado contenido energético? Recuerdan cuando vimos lípidos, los triglicéridos, gracias a los ácidos grasos, son los que tienen el mayor contenido energético. ¿Recuerdan? Los carbohidratos, los lípidos dan 6 veces más energía que los carbohidratos. Los lípidos dan 6 veces más energía metabólica que un carbohidrato. Eso se debe a que cuanto más reducido es el compuesto, más contenido energético tiene. Es decir, a menor grado de reducción pueden pasar por muchas etapas generando energía hasta oxidarse por completo en la forma más oxidada del carbono, que es el anhídrido carbónico. Por eso recordando esta ecuación, ¿no? En todo caso, podemos decir de manera muy simple que la combustión, cuando decimos combustión parecería que arde, no, se refiere a oxidación, pero es un término que se usa. La combustión u oxidación de nutrientes durante en el transcurso de todo el metabolismo lo que hace es liberar energía. Esta conocida reacción de un monosacárido que se va a oxidar, por eso es oxígeno. Obviamente esta es una reacción muy resumida. Comenzaría con la glicolisis, pasando con todas las reacciones de glicolisis, con todas las reacciones del ciclo de Krebs, etcétera. Se va a oxidar, por ejemplo, la glucosa, anhídrido carbónico, agua, y toda la energía contenida en este nutriente de elevado contenido energético
va a pasar a formar parte de la estructura del ATP. Toda la energía ahora estará en el ATP. Obviamente esto se va a reducir o va a pasar a un compuesto de muy bajo contenido energético como es el anhídrido carbónico. ¿Pero qué es la bioenergética? Es una parte de la bioquímica que se encarga de lo siguiente, de la absorción, de la transformación y la entrega de energía en los diferentes sistemas biológicos. A su vez, esto está sumamente relacionado con el metabolismo, que es el metabolismo, es un conjunto de todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en la célula y que garantizan la vida de esa célula. Entonces, para estudiar la bioenergética, vamos a considerar como unidad fundamental de los seres vivos, sabemos que es la unidad fundamental de los seres vivos, la célula. Y la célula la vamos a considerar como un sistema en el que se llevan a cabo todas las reacciones necesarias para la vida. Y al hablar de sistemas biológicos, vamos a hablar de este importante parámetro termodinámico, la energía libre de Gibbs. Dígame, chicos, esto ya hemos avanzado. Si fueran tan amables, no anoté. Chicos, esto ya hemos avanzado. Lo anterior estoy considerando recapitulación, por eso estoy hablando rápido. Esta parte ya hemos avanzado, chicos. ¿Por qué pregunto, chicos? Porque como hay dos grupos, yo con el otro grupo ya he terminado oxidaciones biológicas. Entonces un poco me confundo con este otro grupo. Chicos, si fueran tan amables, ¿ya hemos avanzado esto? Silencio sepulcral, solo los espíritus me escuchan. Chicos, ya bueno, vamos a considerar que aquí hemos quedado. Ya, bueno, no voy a perder más tiempo. Energética de los sistemas biológicos. ¿De qué estamos hablando? Bioenergética, es una parte de la bioquímica que se ocupa de la, que hemos dicho aquí, chicos, esto sí es importante que sepan. Cómo absorbe energía la célula, cómo transforma esa energía a partir de los nutrientes y cómo la entrega o cómo distribuye la energía. Y para entender esto y para aplicar la bioenergética y aplicar la termodinámica, vamos a considerar a la célula como un sistema. Si recuerdan fisicoquímica, química general, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados. ¿A qué nos recuerda? Fíjense, una célula. Es un conjunto de partes, mitocondrias, organelas, ribosomas, núcleo, aparato de Golgi, bla, 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 bla. Conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí con un objetivo. Es un ejemplo típico, la célula. También puede ser no solo la célula, incluso una reacción puede ser un sistema. Es algo que nosotros, recuerdan fisicoquímica, mental es una parte de un sistema, es una parte del universo, hablando muy generalmente, una parte del universo que lo aislamos mentalmente y que estudiamos su interacción con otras partes del universo. Desde ese punto de vista, un ejemplo típico, repito, la célula, pero puede ser una reacción también, un conjunto de reacciones. Por ejemplo, en esta parte de la síntesis del glucógeno, síntesis y degradación del glucógeno. Podemos estudiarlo como un sistema, qué enzimas actúan, en qué se transforma la glucosa en fosfato, etcétera, etcétera. Los sistemas tienen en particular, sobre todo la célula es un sistema abierto. Recuerdan, pueden haber sistemas abiertos o cerrados. La célula es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque recibe energía, los alimentos, recibe información con las glicoproteínas, pero también proveen información a otras células. Es decir, que las células es un sistema abierto que recibe energía, pero también puede ceder energía. De esto se va a ocupar la bioenergética. ¿Cómo ocurren los cambios de energía a nivel celular? Les he ido poniendo como preguntas para que no sea muy pesado. La descripción de la energética o variaciones de energía en cualquier sistema es el dominio de la termodinámica. La célula la consideramos como un sistema abierto, ya que intercambia materia y energía con su entorno. Toda reacción química siempre evoluciona desde un estado inicial, que pueden ser los reactivos, hasta un estado final, los productos. Estoy dándole ciertos aspectos de la termodinámica para ir, digamos, adecuándolos a nuestro tema en bioquímica. Recuerden esto, la célula es un sistema abierto, intercambia materia y energía. Recuerden, toda reacción química evoluciona desde un estado inicial, o sea, los reactivos, para formar productos que serían el estado final. Estamos hablando de estados.
Entonces, de ahí surge el concepto, recuerdan, de funciones de estado. En termodinámica es posible describir la transición de un estado a otro, por ejemplo, de reactivos a productos, en términos de funciones de estado. ¿Por qué usamos funciones de estado? Porque no podemos medir la energía neta de un sistema. Lo que sí podemos medir cómo varía la energía de ese sistema al pasar de un estado a otro cuando realiza trabajo. Físico-química, chicos. ¿Por qué se llaman funciones de estado? Porque sus valores dependen de la condición específica del sistema en ese momento, es decir, de su estado. ¿Cuáles son las funciones de estado? Esto es un repasito de físico-química, chicos. Entre las funciones de estado importantes tenemos la energía interna, que se simboliza con la E mayúscula, que nos expresa, recuerdan, la energía interna total de un sistema. La variación de entalpía del H expresa el contenido de calor de un sistema en unidades de energía a presión y temperatura constante. La variación de entropía, delta S, expresa el grado de desorden molecular del sistema. Todo sistema vivo tiene un alto grado de entropía. Solo cuando muere el ser vivo, su entropía se vuelve cero. Entrega toda la energía al mundo, al medio ambiente. De polvo vienes y en polvo te convertirás. La otra función de estado sumamente importante es la variación de energía libre de Gibbs o delta G. Esto es sumamente importante. Expresa la energía disponible que tiene un sistema susceptible de convertirse en trabajo útil. Energía libre de Gibbs expresa la energía disponible que tiene un sistema que puede convertir esa energía en trabajo útil. En todos vemos en común denominador. ¿Alguien está queriendo hacer alguna pregunta? Espérenme. Doctora, dime. Doctora, quedamos en oxidaciones biológicas. ¿Dónde y cómo se genera la ATP? Yo les voy a matar, ¿sí? ¿Por qué no me han dicho, chicos? Estoy hablando. Pensé que habíamos quedado en bioenergética todavía. Muchas gracias, Alejandra. Pensé que estaba haciendo recapitulación, doctora. Pero recapitulamos para continuar. Pues si hemos acabado, pues ahí vamos a quedar. Espérenme un cachito. Gracias, Alejandra. Vamos a parar un cachito, ¿ya? Detener la grabación. Gracias, Alejandra, porque sigo hablando. Perdón, entonces, mentira, no voy a dejar de compartir. Voy a irme a oxidaciones biológicas. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, no está de más la explicación, pero podríamos haber estado avanzando ya. Entonces, ¿estoy grabando? No, ya no estoy grabando. Comienzo el recording. Listo, entonces continuamos con el tema de oxidaciones biológicas. Siempre me gusta ir un poquito pasitos atrás. En bioenergética, entonces, hemos visto, ¿verdad?, que toda la energía proveniente o digamos, acumulada en los enlaces covalentes de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, toda esa energía, la célula tiene la capacidad de transformar esa energía o transferir, no transformar, transferir esa energía a moléculas denominadas moléculas de alta energía. ¿Cuáles son? El NAD, el FAD, la coenzima A y el ATP. Pues las oxidaciones biológicas, en este tema vamos a ver qué papel juegan ese NAD, el FAD, para sintetizar el ATP. Recuerdan el capítulo entonces de bioenergética, hemos acabado dónde y cómo se sintetiza el ATP, qué papel o rol juegan el NAD y el FAD reducidos en la síntesis del ATP, en otras palabras, de cómo se sintetiza el ATP, porque es la moneda energética, el del flujo central de energía de todo ser vivo. Entonces, en la anterior premisa era cualquier proceso que se realice en la célula consume o produce energía, nuestro tema anterior. En nuestro tema ahora nuestra premisa es los nutrientes al oxidarse, cuando se oxidan en el metabolismo, ceden electrones a intermediarios de alta energía como el NAD y el FAD. ¿Dónde van estos? ¿Qué rol juegan en la síntesis del ATP? Otra vez preguntas, ¿de dónde obtienen energía las células para mantenerse vivas y multiplicarse? Ya podemos responder a partir de los nutrientes. ¿Cómo saber cuándo una reacción ocurrirá espontáneamente y desprenderá energía? ¿O cuándo necesitará energía para poder producirse?
La respuesta sería, chicos, por el valor de la variación de energía libre de Gibbs estándar a pH fisiológico. Cuando el delta G es negativo, la reacción es exergónica y es espontánea. Si el delta G es positivo, la reacción es endergónica y necesitará energía, es decir, necesitará una reacción de acoplamiento a la ATP para que pueda ocurrir. ¿Cómo se realiza la transferencia de energía desde los nutrientes hasta las moléculas de alta energía? Mediante reacciones de oxidación en el metabolismo. ¿Cómo se conserva la energía producto de las reacciones? En forma de la variación de energía libre estándar, de inicio, ¿no? Como se expresa sería, no conserva. ¿Cuál es el balance de energía? Bueno, esto todavía no. ¿Cómo almacena la célula la energía proveniente de los nutrientes? Esta partecita es la que vamos a responder en este tema. ¿Cómo almacena la célula esa energía proveniente de los nutrientes? Pues lo hace sintetizando ATP con la ayuda de el NAD y el FAD reducido. ¿Cómo se lleva a cabo la transferencia de energía desde la energía química contenida en los enlaces químicos de las moléculas de los nutrientes hasta otras moléculas de alta energía? He vuelto a copiar esta diapositiva que me parece muy prudente. Toda la energía de los alimentos van a ser transferidas a la estructura química de estas moléculas. Es decir, la célula tiene la capacidad de transferir los electrones, esta energía, a estas moléculas. El ATP es, por tanto, la moneda de intercambio energético entre reacciones favorables y desfavorables. ¿Recuerdan el acoplamiento químico? Toda reacción que es termodinámicamente desfavorable, delta G positivo, no es que no va a ocurrir porque va a ir en ayuda, en el rescate, el ATP se va a hidrolizar, le va a dar energía y la reacción desfavorable se acopla a una reacción termodinámicamente favorable y ocurre la reacción. Vamos a ver ahora las oxidaciones biológicas. ¿Dónde y cómo se genera el ATP? Pues para entender dónde y cómo se genera el ATP, vamos a hablar de las reacciones, de las oxidaciones biológicas. Todo alimento se oxida. Por eso tenemos esta reacción general. Por ejemplo, glucosa más oxígeno, anhídrido carbónico más agua más energía en forma de ATP. Está sumamente, muy resumida. Aquí son muchísimas reacciones. Empieza en la glicólisis, pasa por el ciclo de Krebs, con muchas reacciones. Pero en otras palabras, lo que comemos se oxida en nuestro cuerpo. Al final lo eliminamos como anhídrido carbónico, que la hemoglobina nos ayuda a eliminar en la exhalación, ¿verdad? Y esta energía de esta molécula de elevado contenido energético va a ir a acumularse en el ATP, pero no es tan directo. ¿Qué es lo que sucede? Toda la energía, repito, en estos enlaces covalentes va a pasar a una molécula de bajo contenido energético. Ustedes saben, por orgánica, el anhídrido carbónico es la forma más oxidada del carbón. La glucosa, al oxidarse, ¿qué hace? Cede electrones. ¿A quién? A intermediarios de alta energía. ¿Cuáles son? El NAD, el FAD, la coenzima A. ¿Dónde lo hace? En las diferentes rutas del catabolismo. Resumiendo un poco más, los nutrientes en las diferentes rutas del catabolismo, ¿cuáles son? En las diferentes rutas metabólicas, saben ustedes que el metabolismo incluye las rutas catabólicas y las rutas anabólicas. Una unión entre estos dos, ¿cómo es que las rutas anabólicas van a llevarse a cabo? Las rutas anabólicas, ¿recuerdan el cuadrito que vimos en bioenergética? Las rutas anabólicas necesitan energía, reacciones endergónicas. Las rutas catabólicas liberan energía, reacciones exergónicas, delta G negativo, delta G positivo. Y una unión entre estos dos que favorece que esto se lleve a cabo gracias a esto son las moléculas transportadoras de energía que se generan en las rutas catabólicas. Repito nuevamente, ¿cuáles son? Pues estas, moléculas transportadoras de electrones. No se olviden, moléculas transportadoras de electrones de alta energía. ¿Dónde se genera este NAD, FAD, todo esto que estoy hablando? Esta parte ustedes van a ver, solo es una parte del metabolismo. Si se fijan, glucosa, esta parte es la glicólisis, hasta cierta parte se vuelve anaerobia, luego si pasa al ciclo de Krebs se vuelve aerobia, ciclo del ácido cítrico. Vemos aquí la glucosa, por ejemplo, que va a ir sintetizando, ¿no? Fíjense, está muy chiquitito aquí, ¿no? Vamos a ampliarlo más. Lo amplío ahí, le saqué foto y lo reducí. Fíjense, aquí se está generando ATP. 2 ADPs entran, se genera ATP. Entra ADP, sale ATP. Entra GDP, sale GTP, que equivale a ATP.
Pero también podemos ver que no solamente es, ATP, que es directamente ATP. Por ejemplo, esto se llama generación de ATP a nivel del sustrato. Sí, ahí se genera ATP. Pero la principal fuente de síntesis de ATP es esta otra. Aquí se genera NAD reducido, fíjense, NAD reducido. Por aquí otra vez NAD reducido, NAD reducido, NAD reducido, FAT reducido, NAD reducido. Pues todos estos NAD y FAT reducidos van a converger, se van a ir a la cadena transportadora de electrones donde se va a sintetizar el ATP. Entonces, el ATP se sintetiza gracias a la energía que tienen el NAD y el FAT, que van a entrar a un sistema especializado en las mitocondrias que se llama la cadena transportadora de electrones, y por un proceso de fosforilación oxidativa se sintetiza el ATP. Pues este es el tema que vamos a ver, esta parte vamos a ver. Pero no podemos dejar de ver el contexto. De cómo se forma, hemos dicho, el NAD, el FAT, pues acabo de mostrarles aquí, ¿verdad? En las rutas catabólicas, son rutas de catabolismo. Viendo un poco mejor así, un sustrato cualquiera reducido, por ejemplo, la glucosa, va a ceder sus electrones ¿a quién? Al NAD oxidado, gracias a una enzima, las óxido-reductasas, porque recuerdan que el NAD es la coenzima de las óxido-reductasas. El NAD oxidado capta los electrones del compuesto reducido y se transforma en NAD reducido. Entonces, de esa manera están transportando electrones ¿de quién? Del producto de reacción, de la oxidación de estos. Cuando un compuesto se oxida, ¿qué pasa? Cede electrones. El proceso de transferencia de electrones desde las formas reducidas del NAD y del FAT, estas, se realiza mediante reacciones de oxidorreducción. Recordemos, las reacciones de oxidorreducción se llevan a cabo siempre en pares redox. Fíjense, chicos, que en bioquímica se aplica mucho química general, fisiología, química analítica, cuantitativa, cualitativa. Ustedes han visto, ¿verdad?, en las reacciones redox, en química general. No es pues diferente en el sistema biológico. Las reacciones de oxidorreducción siempre se llevan a cabo en pares redox. Siempre hay un dador electrónico y un aceptor. Una molécula que se oxida, pues al oxidarse, ¿qué le pasa? Cede electrones. Alguien tiene que agarrar esos electrones. Bueno, entonces en este par vamos a definirlo como un dador electrónico y un aceptor electrónico, el NAD. Dador electrónico, el nutriente, aceptor electrónico, el NAD. Y les he puesto aquí, esto aumenten por favor en sus diapositivas, se ha aumentado mientras avanzaba con el otro grupo. Estos son pares redox importantes en bioquímica. Copien por favor, aumenten en sus diapositivas, que asumo las han impreso, que ya coloqué hace tiempo estas diapositivas. Pares redox importantes en bioquímica. ¿Cómo medimos? Tengo a este lado, ¿verdad? Que son los dadores de electrones, los oxidantes, que son oxidantes que aceptan electrones, y los reductores son los que ceden electrones. Entonces, oxidantes y reductores. Un par, otro par, otro par, otro par. ¿Cómo se expresa el potencial de transferencia de electrones, por ejemplo, de este par? Se evidencia, o se expresa, mejor dicho, se expresa, ustedes han debido ver en química general, mediante el potencial estándar de reducción. Potencial estándar de reducción. Si mal no recuerdo, es la semipila en la cual se encuentra, por ejemplo, una sustancia que se compara con el hidrógeno. Entonces, la diferencia en voltaje o en voltios, no voltaje, perdón, en voltios, es el potencial estándar de reducción. En este caso, fíjense, tiene un apóstrofe, una comilla, un apóstrofe, entonces es a pH fisiológico. Recuerdan que el delta del potencial de reducción es igual a delta del potencial de reducción del oxidante menos el potencial estándar de reducción del reductor. Bueno, entonces, el potencial estándar de reducción del hidrógeno que se toma en cuenta como referencia. Se considera el hidrógeno como un reductor muy fuerte. ¿Recuerdan orgánica? Cuando querían reducir un alqueno, pues le ponían hidrógeno más un catalizador, ¿no? Níquel, platino, y lo convertían en alcano. Pues el hidrógeno es un reductor por excelencia, así como el oxígeno es un oxidante por excelencia. Pues entonces veamos, el reductor, hidrógeno. Cuando ceda electrones el hidrógeno, 2 electrones
y se convierta en 2 protones, ese potencial estándar de reducción es menos 0,42. Cualquier par electrónico que tenga un valor negativo mayor a 0,42 significa que es más reductor que el hidrógeno. En este caso el NAD reducido, ¿qué es? Es un reductor porque está aportando electrones que ha sacado de los nutrientes. Tiene un par de electrones en forma de hidruro, recuerdan. El FAD tiene un par de electrones en forma de átomos de hidrógeno. Bueno, el NAD con su par de electrones, ¿qué hace? Va a donar los pares de electrones y el NAD se va a oxidar. Su potencial estándar de reducción es menos 0,32. Es menor al hidrógeno, pero sí todavía es alto. Mientras tenga valor negativo, es que es muy fuertemente reductor. Tiene un potencial de transferencia alto, muy reductor. Yo puedo ceder, el NAD puede ceder con mucha facilidad sus electrones. El FAD reducido tiene un potencial estándar de reducción de menos 22. Está bien, también todavía es menos que el NAD. O sea, entre el FAD y el NAD, ¿cuál es reductor más fuerte? Pues el NAD por su potencial estándar de reducción. ¿Qué nos dice? ¿Cuán fuertemente reductor es? Pues su potencial estándar de reducción. Del FAD es menos 0,22. El FAD reducido cede sus electrones y se transforma en FAD oxidado. Y le hemos puesto al agua. El agua no es un reductor, por eso fíjense, su potencial estándar de reducción es positivo. Pero cuando ceda 2 electrones, 2 protones, y se queda en agua, en oxígeno. Entonces, este sí es fuertemente oxidante, pero este es débilmente reductor. Los pares redox que poseen un potencial estándar de reducción más negativo que el hidrógeno se consideran mucho más que el hidrógeno, muchos reductores más fuertes. Los pares redox que poseen potencial positivo tendrán poca tendencia a donar sus electrones. Por ejemplo, el agua no es un reductor, su potencial estándar de reducción es positivo. Puede verse también que el oxígeno tiene gran afinidad por los electrones, muy superior a los del NAD y el FAD. Bueno, pero los que actúan aquí como los que atraen o captan electrones son el NAD y el FAD. Y recuerdan, son coenzimas ¿de quién? De las oxidorreductasas. ¿Y de dónde derivan? De las vitaminas, ¿recuerdan? De la nicotinamida de nidinucleótido deriva de una vitamina y esto también deriva de una vitamina. Entonces, por eso necesitamos vitaminas como micronutrientes. ¿Cómo obtienen los electrones? Esos electrones, ¿quién? El NAD y el FAD. La reducción de los sustratos, o sea, moléculas combustibles, o sea, los alimentos, se llevan a cabo por acción de enzimas denominadas deshidrogenasas ligadas a la piridina y deshidrogenasas ligadas a la flavina. A ver, esto un poco pensé que no iba a darles, pero después he dicho sí, porque es muy importante, les va a ayudar al año el metabolismo. La pregunta es, está bien, el NAD es el que está llevando los electrones, pero ¿de cómo los obtiene? A partir del sustrato reducido, es decir, de los alimentos. ¿Cómo lo obtiene? Pues con participación de estas enzimas, las deshidrogenasas. Recuerdan que hemos dicho que el NAD y el FAD son coenzimas de las oxidorreductasas. Dentro del grupo de las oxidorreductasas están las deshidrogenasas y se llaman deshidrogenasas ligadas a la piridina. Así está en los libros. ¿Por qué piridina? Si recuerdan la estructura del NAD que hemos visto en nucleótidos, el anillo de nicotinamida tiene un anillo de piridina. Y el FAD tiene ¿verdad? Un anillo de isoaloxacina que incluye, que el conjunto se llama flavina. Entonces, las enzimas se llaman deshidrogenasas ligadas a la piridina, o también se dice deshidrogenasas NAD dependientes, por eso deshidrogenasa barra NAD, o deshidrogenasas FAD dependientes o flavin dependientes, DH barra FAD. Eso sí tienen que saber. ¿Qué es DH-NAD? Es deshidrogenasa en la que su cofactor es el NAD. Esta es otra deshidrogenasa en la que su cofactor es el FAD. ¿Y cómo participan? Sustrato reducido, glucosa, por ejemplo, va a donar sus electrones al NAD, pero ¿quién va a facilitar eso? La enzima, porque este es su cofactor de esta enzima. Va a favorecer que este sustrato le done sus electrones al NAD y se transforme en NAD reducido y el sustrato se oxida. Lo mismo con el NADP,
¿no? Una nicotinamida adenina-dinucleótido fosfato. En este caso, capta también lo mismo con la misma enzima y produce el NADP reducido que tiene otra función. El sustrato reducido, gracias a una enzima FAD dependiente, va a catalizar la transferencia de electrones de este sustrato reducido al FAD. El FAD se va a reducir y el sustrato se va a oxidar. Entonces, en este grupo, tanto el NAD reducido como el FAD reducido son los que van a ir ¿dónde? A la cadena transportadora de electrones. Este no. Este se usa en el metabolismo como una fuente o un poder reductor en biosíntesis. Bueno, ustedes van a ver eso después. Pero aquí lo que me interesa es que el NAD reducido y el FAD reducido, su destino es ir ¿dónde? A la cadena transportadora de electrones que se encuentra en las mitocondrias. Ahí comienza la historia de cómo el NAD y el FAD ayudan a que se sintetice el ATP. ¿Qué es esto de la cadena transportadora de electrones? También llamado transporte electrónico, que está ligada a este concepto, a la fosforilación oxidativa. La cadena transportadora de electrones, ¿dónde se encuentra? En las mitocondrias. ¿Dónde se sintetiza el ATP? En las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos que contienen dos sistemas de membrana. Una membrana externa y una membrana interna extensa, muy plegada, que posee, en la que se observan plegamientos denominados crestas. Veamos una microfotografía electrónica. Esta es una mitocondria, tiene su membrana externa y estas aquí como que se llama, pues, como penínsulas, como dedos que salen, serían parte de la membrana externa. Haciendo un diagrama para entender mejor, hecho así. Esta sería la membrana externa y esto que fíjense en mi cursor, lo que estoy describiendo o que estoy dibujando sería la membrana interna. Entonces, membrana externa, membrana interna. Esto que estoy escribiendo es sumamente importante para entender el transporte electrónico, chicos. Entonces, se reconoce en su estructura una membrana externa y una membrana interna. Esta membrana interna es muy extensa, dice por eso plegada. Entonces, como es tan extensa, forma crestas, lo que nos está indicando que tiene mucha superficie, ¿no?, de exposición. Y son estos como dedos que aparecen acá. Se distinguen dos compartimentos en la mitocondria. Entonces, para entender, repito, el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, tenemos que tener clara la estructura de la mitocondria, que es la organela donde se sintetiza el ATP. Entonces, se distinguen los siguientes compartimentos. El espacio intermembrana. ¿Cuál es ese espacio intermembrana? Pues todo esto que estoy con mi cursor. Todo esto. Porque es el espacio entre la membrana externa y la membrana interna. Espacio intermembrana. Luego que se distingue la matriz. Está delimitada por la membrana interna. Esta es la matriz. Todo este interior que estoy, dibujando o marcando con mi cursor es la matriz. Entonces, reconocemos espacio intermembrana y matriz, delimitado por una membrana externa y una membrana interna que presenta estas crestas. Seguimos con la membrana interna porque es sumamente importante. Este dibujo es un poquito más explicativo, ¿verdad? Las células aerobias poseen la membrana interna de las mitocondrias, esta que estoy describiendo, es la membrana interna. Poseen una batería de enzimas y coenzimas encargadas de la transferencia de electrones desde las moléculas del sustrato, serían NAD y FAD, hasta el oxígeno molecular. Entonces, aquí en la membrana interna están ese conjunto de enzimas y coenzimas que van a garantizar que el NAD y el FAD cedan sus electrones hasta el oxígeno. En la membrana mitocondrial interna se encuentran complejos moleculares, donde se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Aquí está la ATP sintetasa. La membrana interna, seguimos con la membrana interna, es intrínsecamente impermeable a iones, a protones y a moléculas polares. O sea que si aquí se generarían protones o aquí se generarían protones, no pueden atravesar. Es impermeable esta membrana interna. Ustedes dirán, si se sintetiza ATP aquí, ¿cómo sale el ATP de las mitocondrias para ir al citoplasma? Porque en el citoplasma tiene que ir a cumplir todas las funciones, todas las funciones el ATP. Pues hay porinas, por eso dice, existen transportadores
que traslada metabolitos como el ATP, piruvato, citrato, bueno, eso ahorita no es parte del metabolismo, a través de la membrana interna hasta el citoplasma. Pero esta membrana interna es impermeable, eso insisto, a iones, a protones. Las dos caras de la membrana se llaman la cara de la matriz, que sería la que está dando hacia la matriz, y la cara del citoplasma, la que está dando hacia este otro lado, ¿no? al lado extremo. El lado interno de la matriz, o sea, de la membrana que da hacia la matriz, tiene un potencial negativo. Vamos a ver por qué. Y el lado externo tiene un potencial positivo. Vamos a ver por qué. Bueno, ya hemos descrito las partes de la mitocondria y ahora, ¿cómo se sintetiza el ATP? Se sintetizan las mitocondrias mediante el proceso denominado fosforilación oxidativa. Se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NAD reducido o FAD reducido hasta el oxígeno, por medio de una serie de transportadores electrónicos que están presentes en organismos vivos, donde en las mitocondrias. Se forma el ATP por la transferencia de electrones desde el NAD y el FAD hasta el oxígeno. Por eso, fíjense, esta es la reacción muy, muy resumida. El nutriente cede electrones al oxígeno. Pues estoy hablando después de muchísimas reacciones para generar energía. Cuando se oxida la glucosa en el metabolismo, en todas las rutas del metabolismo, genera 30 moléculas de ATP en total. Pero de estas 30, 26 se forman en la fosforilación oxidativa. O sea, es muy importante este proceso. 26 de las 30 se forma por fosforilación oxidativa. ¿Cómo es esto? El mecanismo de la fosforilación es sumamente complejo. La fosforilación oxidativa es la culminación de una serie de transformaciones energéticas que se llama también respiración celular. Prefiero que nos quedemos con fosforilación oxidativa, pero van a encontrar en los libros la respiración celular, que también hace analogía o está hablando casi lo mismo de fosforilación oxidativa. Se define respiración. A ver, ¿qué es la respiración? Nosotros inspiramos oxígeno y exhalamos anhídrido carbónico. Desde el punto de vista celular, la respiración se define como un proceso generador de ATP, en el que un compuesto inorgánico como el oxígeno actúa como aceptor final de electrones. Entonces, ¿quién está llevando electrones? El NAD y el FAD. ¿Dónde lo van a llevar? Pues al oxígeno. ¿Cómo? Primero entrando en la cadena transportadora de electrones que está en las mitocondrias y luego mediante el proceso de fosforilación oxidativa. Vamos a ver. Los combustibles de carbono, aquí estoy hablando los nutrientes, ¿no? Se oxidan primero en el ciclo del ácido cítrico, serían los carbohidratos. En la beta oxidación, los ácidos grasos. Bueno, ustedes van a ver esto al año. En esos procesos de oxidación producen compuestos, nuevamente estamos recalcando, compuestos de alta energía como NAD reducido o FAD reducido, que portan electrones con un potencial alto de transferencia. ¿Qué cosa? De menos 32, menos 0.22. NAD y FAD portan electrones con un potencial de transferencia alto, ¿no? Menos 32 voltios. Entonces, estos están portando electrones de alto potencial de transferencia. Fíjense, tiene tendencia a ceder sus electrones. Por tanto, le vamos a llamar a eso fuerza electrón motriz. Electrón motriz. Esta fuerza electrón motriz, en el proceso de fosforilación oxidativa en las mitocondrias, se va a transformar esta fuerza electromotriz en una fuerza protón motriz. Y luego esta fuerza protón motriz se va a transformar en un potencial de transferencia de fosforilo, es decir, el ATP. Eso es como si estuviéramos viendo con 10X. Ahora vamos a ir cambiando clic, clic, 40X y con mayor intensidad, pero conviene ver así primero, ¿verdad? Siempre vemos con 10X para ver el contexto. Cambiamos 40X más específico, 100X más específico. Entonces, NAD-FAD, por eso, ¿qué papel juegan el NAD y el FAD? Un papel enormemente importante. El NAD y el FAD portan electrones, y le vamos a llamar fuerza electromotriz. Luego, esta fuerza electromotriz en el proceso de fosforilación oxidativa se transforma en fuerza protonmotriz. Vamos a ver qué es eso. Y esta fuerza protomotriz finalmente se transforma en potencial de transferencia de fosforilos del ATP con un, que da ¿cuánto? Menos 8 kilocalorías por molécula cuando se hidroliza. ¿Dónde ocurre esta conversión? Fuerza electromotriz.
con fuerza, protón motriz. Alguien me está, creo que me pasa. A ver. Sí, dime, Gabriela, la hora. Uy, la hora, siempre me pasa eso. La hora, ¿no, chicos? Ya, vamos a quedar ahí. No se preocupen, voy a parar la grabación. Siempre me pasa.